Bueno, espero me escuchen bien. Agradecemos mucho de verdad de su participación en este espacio. Camacol, Bogotá y Cundinamarca, desde que empezamos pues estos periodos de aislamiento obligatorio, ha tratado de acompañar a cada uno de sus afiliados, no solamente mediante los espacios que permitan visualizar cómo se va a proyectar la gestión inmobiliaria y de construcción en estos escenarios COVID y post-COVID, sino también acercándolos a las entidades distritales que están encargadas de hacer la autorización, la vigilancia y el control de la puesta en marcha y de la reactivación económica de los sectores. Por eso, en un primer espacio, hicimos nosotros un acercamiento con la Secretaría de Hábitat. Esto fue hace 2 semanas, tal vez. Apenas tuvimos nosotros, pues, el parte de la alcaldía en el que se notificaba que íbamos a empezar por sectores. Hicimos este acercamiento y de verdad fue un taller muy bueno, un taller en el que tuvimos la posibilidad de aclarar muchísimas inquietudes. Y allí también se nos aclaró al sector constructor que íbamos a tener participación de dos secretarías más, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad, que son quienes también están encargados de velar por la correcta implementación y formulación de estos protocolos en pues los aspectos que les competen. Entonces, viendo esto, hicimos también la interlocución con Secretaría de Salud la semana pasada para ver cómo se está llevando a cabo esa vigilancia, ese control y la aprobación de los protocolos en los aspectos que tienen que ver con esta entidad. Por eso, muy amablemente, Laura Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, funcionaria de la Secretaría de Salud, ha estado como organizando este espacio con Camacol con el fin de aclarar las dudas que puedan existir, no solamente sobre la formulación, sino sobre la puesta en marcha de este protocolo, recordándonos además que es fundamental dar un cumplimiento cabal a lo que estamos nosotros proyectando en estos documentos que se están subiendo a la plataforma de la alcaldía y que se subieron en su momento al correo destinado por el Ministerio de Vivienda, contándonos además casos de buenas prácticas y casos de no tan buenas prácticas. Recordemos que esto va a tener unas implicaciones para el sector, la aplicación de los protocolos. Entonces, el día de hoy, pues, queremos dar paso para hablar de estas experiencias a Laura Martínez. Laura, ¿me escuchas? Hola, sí señora, sí, te escucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos el día de hoy Hola, y pues quedas con el auditorio. ok. ¿Me escuchan bien? Hola, hola, ¿me Sí, escuchan bien? perfectamente, perfectamente, Laura. Muchas Perfectamente, gracias. sí. Sí, ok, ok. Bueno, entonces, buenos días para todos. A continuación me voy a permitir presentarles como las principales situaciones y cómo se ha dado la dinámica de reactivación de esta actividad económica y pues el rol que ha ejercido la Secretaría Distrital de Salud como apoyo al proceso que se encuentra liderando la Secretaría de Hábitat en el marco de la reactivación de esta actividad. Si quieres, porfa, me ayudas con la siguiente imagen, por favor. Quería mostrarles estos mapas. La Secretaría de Salud viene haciendo un ejercicio, pues ustedes saben que tenemos a cargo todo el proceso de emergencia sanitaria. Entonces tenemos a la ciudad dividida en 3 cuadrantes. Como vemos acá tenemos un primer cuadrante que está mencionando puntualmente a las localidades de Kennedy, UPZ Bavaria, pues porque son las que tienen en este momento mayor concentración de casos por COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la localidad de Chapinero en la UPZ Pardo Rubio, que también no tiene el mismo número de casos, pero también ocupa el siguiente lugar en la concentración de casos por COVID. Y la siguiente imagen, por favor, que son las zonas priorizadas de la ciudad en donde
claramente vimos la necesidad desde la Secretaría de empezar a fortalecer las acciones en el marco de las medidas preventivas para que no solamente las empresas, sino las familias, la comunidad, todos los sectores empiecen a fortalecer todo el proceso de prevención por riesgo y contagio para COVID. ¿Por qué quise mostrarles estas imágenes? Por los desplazamientos que han tenido los trabajadores a estas obras. Si bien en el primer ejercicio que se hizo de acompañamiento a las obras, la mayoría de estas estaban ubicadas en la zona norte y pues claramente las personas que trabajan para estas obras, la mayoría se encuentran ubicadas en la zona suroccidental y del sur de la localidad. Entonces los desplazamientos de ellos hacia la zona norte, pues obviamente los va a poner en mayor riesgo. De ahí la importancia de conocer cómo las empresas están en los aspectos relacionados con el transporte de sus trabajadores y cómo también debíamos organizarnos como se para, si bien no garantizar, porque prácticamente depende de la persona, pero sí tratar de mitigar la exposición a este riesgo por parte de los trabajadores, aun cuando van a permanecer tanto tiempo de trabajo en nuestras obras o en el sector que estemos desarrollando acá. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Qué recomendaciones nosotros hicimos para los protocolos de bioseguridad? Si bien la nivel nacional emitió la resolución 666, nosotros desde Secretaría de Salud y en conjunto con Hábitat y la alcaldía quisimos traer como los aspectos principales que consideramos son los que más se deben fortalecer, porque claramente las empresas han hecho un ejercicio muy importante con los grupos que manejan el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de estas empresas, y claramente este es un ejercicio que tiene que estar muy articulado con estas personas. En lo cotidiano nosotros hemos visto que el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues es el sistema de gestión que poco se viene desarrollando, ¿sí? Porque entendemos que las empresas deben dar prioridad a otras situaciones, sabemos que la salud del trabajador es una prioridad, pero el sistema de gestión es demandante económicamente. Y este es el momento en que nos hace el llamado que efectivamente esta acción tiene que estar muy bien articulado con el sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones que definimos en común acuerdo con los sectores? Y fue inicialmente capacitar a nuestros trabajadores en qué es el COVID, signos, síntomas, situaciones de riesgo, mecanismo de cuidado y autocuidado. En los seguimientos que se han hecho a las obras, los trabajadores saben y escuchan que es COVID, pero ellos no saben realmente cuál es la situación, por qué nos tenemos que cuidar tanto, qué es lo que está pasando, por qué es tan importante que se piense en el cuidado a mi compañero, en el distanciamiento físico, en el cuidado a la familia. Los trabajadores no saben reconocer realmente cuál es la situación de COVID y cómo se da este proceso. Quisimos también hacer un énfasis en el lavado de manos, la etiqueta de tos, el uso de tapabocas, las medidas de distanciamiento social y físico, e incluimos ese link que ustedes pueden ver en la presentación en donde les habla claramente de cómo lavarse las manos. Nosotros no sabemos lavarnos las manos. Y una de las fases de la mitigación, pues es precisamente que nuestros trabajadores implementen muy bien este protocolo. Cada 3 horas hay empresas que han hecho ejercicios muy interesantes en donde cada 2 horas menos, es más, le están solicitando a sus trabajadores que realicen el lavado de manos. Es muy importante. Tenemos fallas como que en vez del lavado póngase guantes y es una situación de riesgo más alta, pero eso ya lo voy a comentar más adelante. Otro, el tema de etiqueta de tos es súper importante. ¿Por qué la etiqueta de tos? Porque si nuestros trabajadores están lavando las manos y tosen en las manos, pues no estamos haciendo nada. Entonces es importante enseñarles a toser, que es en la zona del antebrazo, y para eso siempre recomendamos unas buenas piezas comunicativas. Las gráficas son muy importantes para el proceso de andragogía en las personas y más de un trabajador. La atención de un trabajador en un proceso de capacitación no dura más de 15 minutos. Entonces es importante adaptar y por eso hacemos tanto énfasis en procesos de comunicación asertivos. Además que tengan también en cuenta los procesos de formación que tienen nuestros trabajadores. Muchos de ellos no completaron su bachillerato o escasamente pasaron por una institución educativa.
El tercer punto que consideramos importante es reconocer los aspectos relacionados con los factores de riesgo individual, con el hogar y la comunidad. Entonces, si yo no me cuido, si yo no tengo las medidas preventivas necesarias, ¿cómo voy a proteger a mi compañero de trabajo o cómo voy a proteger a la persona que va en el Transmilenio o cómo va a proteger a mi familia? Entonces es importante que se fortalezcan este tipo de recomendaciones porque si bien ellos se van a cuidar al interior de la obra o de la empresa, pues nos va a dar igual que ellos salgan y no continúen haciéndolo. Cuando tenemos controlado esta situación de riesgo, la hemos mitigado en el interior de la empresa, pero de las puertas hacia afuera no está controlado, pues porque tenemos dinámicas sociales bastante complejas. Entonces, si mi trabajador no se me va a cuidar cuando salga de la empresa, pues prácticamente no vamos a hacer mucho. Y adicional a eso, si no nos va a cuidar la familia, pues obviamente los contactos estrechos y el riesgo de coronavirus va a ser muy alto. El cuarto punto es el tema de distanciamiento físico. Recordar que el distanciamiento físico es casi que el segundo pilar de este proceso y es que mis trabajadores no estén más cerca de 1.5 metros. La norma nos dice que 2 metros, pero de 1.5 metros podemos también manejar el tema del distanciamiento. Y es importante que por más tapabocas que tengan, por más elementos de protección personal, tratar de manejar este aspecto porque ¿qué pasa? El COVID, recuerden que se transmite vía aérea y podemos tener contacto con otras mucosas como las de los ojos. Hay trabajadores que no están utilizando este tipo de elementos, no están utilizando gafas y el riesgo de contagio puede ser por esa zona. Entonces es importante garantizar el distanciamiento. El otro punto que vemos importante es la socialización del protocolo de bioseguridad. Las empresas están haciendo un ejercicio y un esfuerzo grandísimo por implementar estos protocolos, pero no lo están socializando a sus trabajadores. Entonces, cuando los equipos van a hacer seguimiento a las obras, el trabajador no sabe qué hacer, no sabe cómo ubicarse el tapabocas, no sabe que la zona de desinfección ubicada es para cumplir con el tema de bioseguridad, desconocen muchas situaciones que en este momento no son culpa de los contratantes, ni del dueño, ni el jefe, ni el gerente de la empresa, es que no hemos socializado esos protocolos de bioseguridad y cuando los trabajadores no lo reconocen, no lo apropian y fallan en su implementación. Y esas fallas son las que nos llevan a las situaciones de riesgo. Otro aspecto que tenemos es informar a los trabajadores respecto a la ruta de atención prevención del contagio. Si bien en las empresas están haciendo un buen control, tomando temperatura, identificando síntomas, en muchas ocasiones el trabajador no sabe qué tiene que hacer y entonces llega enfermo a las obras. Y solamente hasta que le toman la obra, perdónenme, la temperatura en la obra, es que ya la persona a cargo decide contarle la ruta. Pero es importante que ellos sepan qué tienen que hacer, que lo primero que tienen que hacer en caso de identificar fiebre superior a los 38 grados, fiebre por más de 24 horas, deben asistir directamente a su servicio de salud y no esperar a ir a la obra para poner en riesgo a los demás compañeros, así como las otras situaciones. No precisamente el contagio por COVID inicia con un dolor de cabeza. ¿Sí? Ahí tenemos manifestaciones de dolor en el cuerpo, malestar estomacal, hay algunas personas que le genera solamente dolor de cabeza, y ya empieza todo un proceso para identificar que efectivamente estamos frente a un caso de COVID. Por eso es importante que ellos reconozcan cómo es el tema de contagio por COVID y cuál es la ruta de atención, porque también pueden estar cursando un cuadro de gripe normal y no precisamente podemos identificar si es COVID o no. Entonces es importante que nuestros trabajadores reconozcan esas rutas de atención. Y como último punto es el apoyo de las ARL. Las empresas deben apoyarse en sus ARL porque la normativa sí lo estableció para que se puedan implementar todas las acciones de capacitación, de formación, de piezas comunicativas, de apoyo a adaptaciones o adecuaciones que tengan que hacer. Para eso las ARL tienen la tarea asignada por el Ministerio de Trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Estos cuatro aspectos son muy importantes y los hemos encontrado como fallas en algunas de las empresas que efectivamente montan muy bien sus protocolos de bioseguridad,
pero cuando indagamos este tipo de aspectos estamos fallando. ¿Qué pasa? Que no estamos, sabemos que al interior de las obras existen varias formas de contratación, pero es importante que se reconozca que todas las personas que están trabajando allí tengan afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Importante que se provea y se promueva el adecuado uso de elementos de protección personal y de los tapabocas. Los tapabocas no son elementos de protección personal para los trabajadores. En este momento se considera un elemento de protección frente al tema de la pandemia, pero no hace parte de los elementos de protección personal de mis trabajadores. Entonces estamos llegando a las obras y encontramos a nuestros trabajadores puliendo ladrillos, puliendo baldosas, bueno, y el material con el que ellos, la materia prima con la que desarrollan su labor, pero se están protegiendo con un tapabocas. Pues este Perdón, no. perdón, Laura, es que creo que este punto es absolutamente importante, entonces quisiera que hiciéramos aquí algún énfasis y bueno, voy a hacer esta intervención para que tú me indiques si estoy entendiendo bien el mensaje. Entonces, nosotros con las actividades propias de la labor debemos tener unos elementos de protección individual para cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, en estas actividades que señalabas tú, como por ejemplo el corte de ladrillo y otro tipo de actividades en las que se emite material particulado, tenemos que tener una protección respiratoria específica, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Esa protección respiratoria no puede ser reemplazada por un tapabocas por su, de aquellos que son desechables. O sea, si yo tengo que tener un respirador específico para, una protección respiratoria, perdón, específico para realizar corte de ladrillo, no le puedo quitar esa protección respiratoria al trabajador para ponerle un tapabocas. O sea, es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? así es. Sí, ¿qué pasa? Que sabemos que hay empresas que tienen muy buenos elementos de protección, pero entonces es como si el elemento, la máscara que le hayan colocado al trabajador haya pasado a un segundo plano y entonces ahora les están dando tapabocas de tela. Como también hemos encontrado las empresas que no les dan los elementos y en este momento se escudan en que tienen su tapabocas. Pues claramente el trabajador para esa actividad no está, o sea, el tapabocas no le va a servir. Entonces ahí sí es importante que nuestros jefes de obra, nuestra empresa, lidere ese ejercicio y continúe proveyendo los elementos que son, ¿sí? Claramente, si nuestro trabajador maneja una mascarilla o un protector que tiene los filtros, pues claramente ese nos va a servir para tener contacto con mis demás compañeros. No es necesario tener el tapabocas, porque si tengo el protector adecuado, pues no es necesario reemplazarlo y menos por un tapabocas que no va a hacer la misma función de un elemento de protección personal en esa labor. El tapabocas lo pueden usar cuando se están desplazando de la casa, del trabajo a su lugar de trabajo o cuando van a realizar alguna otra actividad. ¿Me escuchas? Sí, de acuerdo. Muy importante, muy importante ese punto que acabas de tocar. O sea, el tapabocas no reemplaza los elementos de protección personal de los trabajadores de acuerdo a su actividad. Y además es importante que también si hay zonas en donde efectivamente el trabajador deba usarlo, que se lo coloque bien, pero es que encontramos a el trabajador que efectivamente va a ir a realizar su lavado de manos y se pasea por la obra y el tapabocas lo lleva de bufanda, Ok. no lo ubica para taparse, ¿sí? O hemos encontrado trabajadores que se lo ponen en la frente, pues hay que enseñarles y recordarles que pues el adecuado uso del tapabocas, ¿sí? Esas situaciones nos hemos encontrado. Importante también reducir el tiempo de exposición de la jornada de trabajo del personal. Hemos visto un ejercicio interesante en las obras y es el tema de los turnos, pero aún encontramos obras que están muy débiles en este proceso. Sabemos que las obras viven unas fases, ¿cierto? Hasta terminar su labor, pero hemos encontrado ciertas situaciones en donde nos dicen, claro, aquí ya organizamos los turnos. Ah, perfecto. Tenemos un turno de 6 de la mañana a 10 de la mañana, algo así. ¿Cuántos trabajadores tienes ahí? 100. Ah, perfecto. Y de 10 y el siguiente turno tenemos hasta las 2 de la tarde. ¿Cuántos trabajadores? Los mismos 100. Pues ese no es un ejercicio
que disminuya la exposición. Se supone que si yo organicé por turnos, pues es para que no tenga tanta concentración de trabajadores en el marco de proveer el distanciamiento físico. Creo que esta ha sido una de las tareas más complejas, sobre todo para este sector, porque claramente hay fases de la obra en donde deben estar varias personas verificando y validando el cierre de alguna actividad. Entonces puede que esté ahí la persona que se encarga de la plomería, el que se encarga de la electricidad, el maestro de obra, y todos estén en el mismo espacio. Y ahí controlar el tema del distanciamiento físico es complejo. Sin embargo, es importante que sí se revise ese tema de los turnos entre los trabajadores o los espacios para que ellos desarrollen su labor, con tal de que podamos mitigar este distanciamiento físico, ¿sí? Aún vemos trabajadores que se saludan de la mano en las obras y sabemos que no deben hacerlo, ¿sí? Y sin elemento de protección, no quiere decir que es que tengan que tener el guante, no. Pues claramente ellos tienen al interior sus elementos, sus guantes adecuados para hacerlo, pero entre menos contacto yo tenga con la otra persona, muchísimo está quedando en el ambiente como si usar el guante, los guantes, ya estuviera yo protegiendo mis manos. No, yo tengo que estimular el lavado de las manos constantemente y hacer el uso de los guantes, por ejemplo, el guante de carnaza o los guantes de nitrilo que utilizan algunos. Si yo lo utilizo, estar lavándome las manos, porque ¿qué pasa? Hemos encontrado trabajadores, les indagamos. Cuando usted se quita sus guantes, ¿qué hace? No, yo, bueno, y están en la hora de alimentación, no, yo me quito los guantes y almuerzo porque tengo las manos limpias, yo no he tenido contacto, pero el sudor, y probablemente se lavó las manos hace 4 horas, 5 horas. O sea, es un ejercicio complejo también, reforzar este lavado de manos porque pues, claramente puede convertirse en una situación de riesgo para nuestros trabajadores. Y otro aspecto importante son las fichas técnicas y protocolos de los insumos y maquinaria. Las empresas hacen un ejercicio interesante cuando ingresan sus proveedores a suministrarles pues la materia prima, pero ellos no saben o no están identificando si efectivamente ellos están manejando algún protocolo que mitigue el riesgo. Porque si yo como empresa tengo un ejercicio interesante en donde le pido a mis proveedores o a las personas que me llevan el material, defino como tal unos criterios, unas situaciones específicas para mitigar el riesgo de contagio en mi empresa, pero la otra empresa no lo tiene, es importante que yo conozca también cómo es que ellos lo están haciendo, si también se están lavando las manos, si también están utilizando tapabocas, si les están haciendo toma de temperatura, porque ¿qué otras situaciones encontramos? Que la toma de temperatura también para todos, no solamente empieza aquí. Ayer estuve como Laura, con dolor en temperatura. Dime. perdóname, te perdimos los últimos 5 segundos, que tú nos hablabas de la toma de temperatura. Sí, hemos visto el tema de toma de temperatura que solo lo estamos haciendo los trabajadores que tienen una situación asociada, por ejemplo, tomo mucha temperatura porque he tenido dolor de cuerpo, he tenido dolor de cabeza. Recordemos que hay personas que son asintomáticas y tienen el COVID, entonces es importante que reforcemos la esta sintomatología en nuestros trabajadores. Y más sobre todo en aquellos que tienen contacto con el exterior, es decir, con los que están recibiendo materiales, porque nos dicen claramente las fichas técnicas en los protocolos de precios que nos están proveyendo la materia prima para desarrollar nuestra labor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Listo. Esto tiene corte al 7 de mayo. Nosotros hicimos, bueno, la Secretaría de Hábitat y la Alcaldía definió un nuevo ejercicio para la validación de los protocolos para revisar si la adoptan. Y ellos Laura, están, perdóname, te estamos escuchando mal. es que Ya, yo estoy escuchando, ¿ya? Es ya, que ahí te había como, escuchamos perfecto. ahí, ok. La Secretaría de Hábitat y la Alcaldía definieron, Altas Comunicaciones definió una dinámica diferente para la revisión de los protocolos y lo hizo a través de un nuevo sistema de información.
Entonces, esta presentación que yo les voy a dar está basada en ese nuevo sistema. En ese nuevo sistema nosotros hemos revisado 287 protocolos de construcciones privadas, en donde han sido rechazados 18 y aprobados, me refiero a aprobados que efectivamente nos han dejado identificar el documento, mirar que está adoptando la norma, pero hace falta ir a campo a verificar si efectivamente están cumpliendo con el ejercicio. De esos resultados de la revisión hemos encontrado que el 4% no nos permite verificar qué nos pasó, que muchas de las empresas colocaban sus protocolos y nos registraban contraseña. Cuando ingresábamos la contraseña se había vencido hace 3 días y hacer otra vez el proceso de gestión, pues eso generó retrasos. Habían fallas, por ejemplo, colocaban la URL con un error, no nos dejaba ver la imagen, entonces digamos que ese 4%, aunque se ve pequeñito, era un número considerable de empresas a las cuales no les podíamos verificar el protocolo de seguridad. El 34% nos suministraban, nos dejaban información incompleta e insuficiente, entonces muchas empresas nos colocaron aquí el protocolo, una de las circulares que emitió la Secretaría, nos colocaban el protocolo nacional, pues claramente eso no nos permitía ver si por lo menos habían leído ese protocolo y habían extraído algo de eso. Entonces eso también generó retrasos. Y el 62% no nos dejaba ver una carpeta o no estaba disponible en el repositorio. Entonces, digamos que también fue un ejercicio de organización en la recepción de la información. Aquí sí no es tanto con la empresa porque suministraron los repositorios, sino fue más como en la administración de la información por parte de este sistema. Dentro de esos aspectos generales que encontramos, ¿cuáles fueron digamos que los que más llamaron la atención? Inicialmente, el tema de información insuficiente frente al protocolo de lavado de manos y distanciamiento físico y el uso de elementos de protección personal. No encontrábamos absolutamente nada, ni la palabra manos dentro de los protocolos. El tema de tapabocas, reconocido nuevamente como única protección. Entonces, cuando hablaban del proceso de desinfección de elementos de protección, generalmente aparecía el tapabocas y no mencionaban los otros elementos que son propios de la actividad. Por ejemplo, el tema de las herramientas. Generalmente los trabajadores se comparten las herramientas, no hablaban nada de desinfectar las herramientas, nada, solamente hablaba de desinfectar los tapabocas, que los iban a bañar en alcohol o de una solución con hipoclorito, pero no decían nada, nada, nada que realmente hablara de proteger a nuestros trabajadores en el desarrollo de su labor. Hacían más énfasis en el manejo de los residuos. Entonces vamos a disponer los residuos sólidos de esta manera, en la bolsa negra están estos, en la blanca están estos, pero digamos que hablaban del proceso de desinfección, pero no de la situación que estaban desarrollando con los trabajadores. Nos registraban también pantallazos de las recomendaciones nacionales o distritales, que fue la observación que hice hace un momento. Un pantallazo de la imagen del ministerio respecto al documento de la 666. Nos incluían los links de los portafolios de las empresas. Entonces, por ejemplo, aparecía el portafolio de un grupo de apartamentos que estaban elaborando. Entonces, por ejemplo, el Iconia. Y ingresábamos al link de Iconias. Venga, pero ¿dónde estará el protocolo? No, nos mostraban los apartamentos muy bonitos, toda la distribución, la entrega, cómo pagarlo, las facilidades para el proceso, todo, pero por ningún lado nos aparecía el protocolo. Y archivos vacíos. Entonces enviaban efectivamente la URL, el link, podíamos abrir carpetas, pero las carpetas estaban vacías, no teníamos ningún tipo de información y pues obviamente eso nos retrasaba bastante el proceso para la revisión. Siguiente, por favor. Listo. En campo que hemos evidenciado luego de las visitas, al día jueves llevábamos 53 obras
Al día de hoy ya vamos a completar aproximadamente 70 obras, porque es que el fin de semana también estuvieron haciendo recorridos en campo que hemos encontrado, que no hay evidencia de los efectos contenidos en el protocolo. Entonces decían, vamos a ubicar un tapete de desinfección, el tapete no está ubicado, vamos a tomar temperatura con termómetro infrarrojo, no hay ni termómetro de mercurio. Vamos a ubicar una zona de desinfección, la zona de desinfección no existe o es un baño, el baño es un único baño y en la obra hay 60 trabajadores, no encontramos dotaciones, elementos de protección personal que no se suministran ni se suministran tapabocas, entonces encontramos trabajadores con estos cuellos que se venden en el comercio, que son como unas bufanditas, con eso se están protegiendo. Lo que dije hace un momento, los puntos insuficientes para el lavado de las manos, no se evidencian zonas o mecanismos de desinfección ni de herramientas ni de la ropa de trabajo. Hay trabajadores que con la ropa, ellos llegan, no tienen dónde ubicar su ropa, sino andan con la maletica dando vueltas, como hay otros que efectivamente sí, las empresas tienen un ejercicio interesante y han dispuesto espacios para que ellos dejen y hacen como una especie de roceo o fumigación de la ropa con alcohol y ha sido un ejercicio interesante, no un tema de tecnología, sino es algo muy sencillo con una de estas máquinas para fumigación. Hemos identificado que las llenan de alcohol, hacen una solución con alcohol y una persona entra a los lockers y realiza la fumigación, cierra y a ese espacio no se ingresa más, sino hasta que los trabajadores van a salir de la obra, luego de pasar por un proceso de lavado del rostro, de las manos. Bueno, ¿qué hemos visto en los trabajadores? Que están desconociendo los protocolos, que no conocen el proceso que está haciendo la obra, no conocen las medidas de protección que se tienen que tener y que las medidas preventivas son insuficientes para el regreso a casa. Entonces, muchos de ellos están llevando su ropa de trabajo a la casa como si fuera la chaqueta en el brazo y pues la idea es que se utilicen, por ejemplo, una bolsa en donde el trabajador pueda colocar ahí su overol o la ropa de trabajo entre una bolsa y en esa bolsa la desplace a la casa y claramente en la casa pues no la lave directamente, pero no con la ropa de la familia, ojalá. Nosotros estamos haciendo un ejercicio con las familias también. Esperamos alcanzar a llegar a las familias de estos trabajadores. Estamos llegando a las familias de las zonas inicialmente las más vulnerables y donde hemos encontrado mayor contagio por COVID para educarlas en estos procesos. ¿Qué pasa con el tema administrativo? No se están identificando las situaciones de riesgo. Entonces hemos llegado a algunas empresas a la zona administrativa y algunas, solo algunas, están utilizando tapabocas o aún se evidencia que hay espacios reducidos con un número considerable de personas, no hay una buena ventilación, no se evidencian estas medidas de distanciamiento. Entonces, antes la cafetería funcionaba para que 4 personas almorzaran, ahora también están almorzando las mismas 4 personas y sin ninguna medida de protección. Entonces, no quiere decir que la empresa sea la responsable de algunas de las situaciones que se dan. Sabemos que el trabajador aquí juega un papel muy importante porque él es el que, si bien implementa el protocolo, pues va a hacer que tenga un resultado satisfactorio. Hemos encontrado trabajadores con los tapabocas entre el bolsillo. Entonces es complejo, aun cuando las empresas han nombrado como cuadrillas o unos líderes que están constantemente reforzando los procesos, encontramos también empresas que no lo hacen y que manifiestan que, pues, que la responsabilidad no es toda de ellos. Digamos que esos han sido como los principales aspectos que hemos encontrado en estos seguimientos. Creo que queda una última diapositiva. No, así, esos son los principales puntos que queríamos que ustedes identificaran, porque claramente, si bien le comentaba yo a Paola en la conversación pasada, y es que hay empresas que están haciendo unos ejercicios muy importantes. Hay una empresa que si bien
su protocolo fue muy sencillo, que nos dejó dudando porque decíamos, uy, pero es que esta empresa tan grande y ese protocolo tan sencillo. Cuando fuimos a campo, fue un ejercicio bien interesante porque ellos han definido una persona fit cada 2 horas, cada hora, dependiendo de la actividad que tengan que hacer. Entonces ya los trabajadores saben que cuando suena el pito, tienen que irse a lavar las manos o tienen que desplazarse a algunos lugares específicos para hacer desinfección, o saben que va a llegar, hay que entregar sus herramientas porque va a pasar la persona a desinfectar, o saben que van a ir a limpiar los puestos de trabajo, van a rociar alcohol. Han sido ejercicios muy, muy interesantes de empresas. Otros han logrado identificar cabinas de desinfección, aun cuando no son lo más recomendable, pues porque puede tener efectos sobre la salud del trabajador, sobre todo cuando no se protege el rostro ni las zonas expuestas. Las han implementado y han definido cómo proteger a sus trabajadores. En otros han definido también estas cabinas solamente para la ropa, para que el trabajador cuando vaya a salir tenga la ropa desinfectada, que fue el ejemplo que les socialicé hace un momento. Estos son los resultados que hemos tenido hasta el momento con estos acompañamientos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Laura, pues muchísimas gracias, muy, muy clara y creo que los ejemplos han sido bastante claros sobre las situaciones que se han encontrado en estos seguimientos por parte de de la Secretaría de Salud. Nosotros hemos venido recogiendo unas preguntas a lo largo de la semana. Em, voy a permitirme socializarte las preguntas que tienen que ver, por supuesto, con la Secretaría. La primera con la que quiero empezar, que creo que es muy, muy importante, es ¿qué pasa con la empresa si en las visitas que ustedes hacen se evidencia que no se está cumpliendo con el protocolo radicado? Bueno, hemos tenido ya estas situaciones. Recuerden que el proceso se encuentra liderado por la Secretaría de Hábitat. En el momento en que la obra no cumpla, nosotros informamos a la persona de Hábitat y ellos, junto a la alcaldía y la policía, toman o implementar un comparendo o cerrar la obra hasta que ellos den cumplimiento Laura, perdóname, te perdimos ahí a lo establecido en el en el protocolo. momento más importante de Ese la respuesta. proceso nos ha dado la semana pasada. Repito, Sí, por favor. entonces les cuento, recuerden que el ejercicio está, este proceso de reactivación está liderado por Hábitat. Cuando la encuentran protocolos no se están implementando, que hay muchas debilidades, inmediatamente se notifica a la persona de Hábitat que esté acompañando el proceso en ese momento y junto con la policía toman la decisión de o establecer un comparendo o cerrar la obra mientras que se toman las medidas. La semana pasada nos ocurrió eso. Resulta que fuimos a hacer, este fue un caso bastante particular. Fuimos a hacer el acompañamiento a una obra ubicada en Engativá y resulta que solicitamos que nos dejaran. La persona efectivamente fue a revisar el protocolo, lo tenían magnético, no había ningún problema, déjanos ver pues para constatar el seguimiento que vamos a hacer, para decirle que, ejemplo, nos decías en el protocolo que presentaste que iban a bolsas plásticas para que los trabajadores dejaran su materia y muéstranos el protocolo que tienen y cómo están implementando. Ah, perfecto. Entonces la persona a cargo dijo, sí, ya lo puedo abrir aquí, el archivo no le abrió. ¿Y qué pasó? La policía inmediatamente dijo, listo, cerramos, ustedes no tienen protocolo, o sea, no pudimos, nos quedamos congelados. No, un momento, espérame que va a abrir esto, no, pero es que si no lo dejan es porque no tiene. Y con la persona de hábitat de alcaldía decíamos, no, pero por favor déjenos que va a abrir el documento para poder validar. Y el señor dijo, no, esto no da tiempo. De una vez puso el comparendo. Entonces, esta situación se nos presentó la semana pasada. Hasta el momento no se nos han dado así situaciones grandes. Sí se han tenido que dejar recomendaciones. Hemos hablado con Hábitat respecto a situaciones que se den. Ellos son los que están tomando la decisión, pero hasta el momento no tengo conocimiento de que hayan tenido que ser. Sí han hecho recomendaciones con unos tiempos específicos para surtirlas, pero hasta el momento creería yo que no Hábitat no ha tenido que cerrar obras.
Bueno, importantísimo ahí ese mensaje, Laura, y recogiendo tus palabras. Entonces recuerden que se están haciendo visitas de verificación de la implementación de los protocolos, sobre todo en los temas de bioseguridad. Recuerden que como lo hemos dicho nosotros desde Camacol, desde el momento cero, este es un tema ineludible, o sea, estamos comprometidos con el bienestar de los trabajadores, entonces es importantísimo que lo que se haya establecido como medidas que están en poder de cumplirse por parte de los proyectos, pues sean ejecutados a cabalidad. Por supuesto, pues aquí con lo que nos está contando Laura de esta experiencia que tuvieron la semana pasada, pues les hacemos la recomendación de tener el protocolo en las obras, pues simplemente como para facilitar la comprobación en caso tal. Y tener en cuenta que sí se están estableciendo comparendos y puede haber eventualmente, como nos lo cuenta Laura, algunas medidas tomadas desde la Secretaría de Hábitat en conjunto pues con la policía que podrían llegar hasta el cierre de la obra. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado con esa implementación, con lo que estamos haciendo. Y por supuesto que recordemos que estamos en una situación de emergencia sanitaria, ¿sí? Y como tal, hubo un llamado la semana pasada de la alcaldía en donde nos decían, recordemos que la nueva normalidad exige que todos nos comportemos como si tuviéramos coronavirus. Entonces tenemos que emplear esas medidas y emplear esas recomendaciones y esas prevenciones de manera, pues, absolutamente responsable. Sí, así es. Así Bueno, es que, dime. señora, no, no, continúa, por favor. A veces queda en el ambiente como si la definición de los protocolos fuera un cumplir, como un requisito, un cumplir y claro, entonces definimos unos procesos muy importantes, pero cuando llega ya el equipo distrital a hacer el seguimiento, hay como que todos, "Ah, no, ¿dónde, como si esto era cierto, el protocolo realmente lo íbamos a ver, lo iban a verificar? Claro, o sea, las empresas hicieron un esfuerzo grandísimo por implementarlo, pues ahora es momento de ir a verificarlo en campo, ¿sí? Y creo que las empresas no nos estaban esperando, ellos no estaban esperando el acompañamiento de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Hábitat, ¿sí? O de pronto lo esperaban, pero no en el nivel que se está haciendo. Y como le decía yo a uno, aparte del sector de manufactura, estamos en pandemia y debemos mitigar la propagación del virus, sobre todo en los entornos de trabajo, porque es que no son solamente esos entornos, esos trabajadores, sino es la familia también. De acuerdo, de acuerdo. Es un compromiso no solamente laboral, sino social, el que se tiene que establecer con estas medidas. Bueno, acá hay unas preguntas también. Tú nos contabas que han visitado empresas, han visitado sedes administrativas de empresas. Entiendo yo que son empresas de manufactura, ¿verdad? Sí, algunas son de manufactura y en algunas hemos llegado, bueno, es que ¿qué nos ha pasado con obras? Que en la base de datos, ¿me escuchan? Porque se escucha Sí, como perfecto. Te escuchamos. Sí. en la base de datos dejaron registradas, por ejemplo, y yo creo que no sé si alguna de esas personas que les pasó me está escuchando, llegaron los equipos a la casa del representante legal, porque la dirección que colocaron no fue la de la obra, sino la del representante legal. Entonces, cuando llegamos a hacer la visita, ven, esto es una casa, nos pasó que llegábamos a centros comerciales, o sea, fue un ejercicio bastante complejo llegar a terreno por la base de datos inicial que se estaba haciendo. Entonces llegábamos por ejemplo, llegamos a este centro comercial del Edén, porque al interior están organizando unos locales, pues no podíamos ingresar, llegamos a las viviendas de representantes legales de las obras, llegábamos a obras que ni siquiera estaban, o sea, que no estaban dentro del decreto de las excepciones, y es todo lo que está relacionado con obra blanca. Ellas no, en este momento no tienen la oportunidad de estar activas De por acuerdo, ahí Laura, voy a detenerme porque hay varias preguntas que giran alrededor de este tema de locativas, de obra blanca, de remodelaciones. Entonces,
Bueno, primero les quiero recordar que en el taller que hicimos con Secretaría de Hábitat sacamos una base de preguntas y respuestas, que ya son más de 100 preguntas y respuestas que tenemos alojadas en nuestra página web. Les pido el favor a alguien del equipo de sostenibilidad que lo ponga, que ponga el link, por favor, de preguntas y respuestas en el chat de la reunión para que ustedes lo tengan allí súper presente. Una de esas preguntas que era frecuente era el tema de remodelaciones, obra blanca, postventas que no están exceptuadas, digamos, en términos de que no afectan estabilidad, sino que son temas de reparaciones locativas. En ese momento la Secretaría de Hábitat nos aclaró y lo han venido reiterando también en su página web y en otros espacios. Ese tipo de operaciones aún no están autorizadas. No están Así es, autorizadas. así es. Eso lo podemos revisar en el decreto 593, en el numeral 36, si no estoy mal. Ahí aparece que ese tipo de actividades no, o sea, aparece cuáles son las que están en este momento habilitadas y puntualmente esas actividades de remodelación, de reparación no están ahí incluidas. Ok, muchas gracias. Acá nos están preguntando por un tema de garantías legales que, en el que habla el decreto. Sí, de acuerdo. Nosotros hicimos una averiguación desde Camacol sobre a qué se referían con el tema de garantía legal. Digamos que por el estado de emergencia se ha vinculado esa parte solamente con el tema de garantías por estabilidad, o sea, cualquier cosa que amenace la seguridad. A eso hace referencia el tema de garantía legal, pero si son locativas vamos a, no sé, reparar, digamos, algún tema de fisuras o se rompieron algunas baldosas y las vamos a reemplazar, eso no está permitido en este momento. ¿Mm? Bueno, nos han preguntado también algo importante sobre el tema de cuando se tiene que hacer desplazamientos, esto por ejemplo para las empresas de manufactura o para las empresas que nos están haciendo a nosotros proveeduría o digamos instalación, las empresas de servicios públicos que están exceptuadas en el 5, desde el 593 están exceptuadas de aislamiento y que pueden estar operando ahorita, que tienen que hacer cierto tipo de instalaciones, operaciones. Tú lo mencionabas hace un momento, pero creo que es importante reiterarlo sobre el tema de qué protocolos deberían seguir. ¿Cómo articulamos el protocolo de la obra con el protocolo de ese proveedor? Es importante que cuando esas visitas siempre son informadas, las visitas de este tipo de visitas de servicios o, bueno, de otras personas. Importante que cuando se programen esas visitas se indague y se soliciten los protocolos o los mecanismos de bioseguridad. ¿Sí? O que ustedes como obras dejen las recomendaciones de que recuerde que cuando van a llegar a la obra o al lugar donde se va a generar el servicio, usted debe garantizar el distanciamiento físico, utilizar su tapabocas en caso de no utilizar elemento de protección o utilizar su elemento de protección personal, sea el protector facial, sea la carilla, la mascarilla, el N95, el que se haya definido, pero sí, eso tiene que conversarse con la empresa antes de que se dé el proceso. Por ejemplo, el sábado encontramos que en una de las obras iban a proveer, estaban llegando a dejar un material que la verdad no sé muy bien, no conozco bien ese proceso, pero la persona que iba a proveer le solicitó que dejaran un espacio libre para que ellos dejaran ahí el material y que dejaban ahí encima como un registro para que firmaran la entrega. La persona se distanció, se hizo en el camión. Luego salió una persona de la empresa, revisó, recibió el material, firmó y ya, o sea, digamos que ese fue el protocolo que se estableció. Claro, la persona de la empresa salió, hizo la desinfección. Así fue como yo evidencié que lo estaban haciendo ese día y es ese tipo de protocolos que se pueden solicitar a las otras empresas, ¿sí? Claro, Perfecto. pues pensaría que en construcción pues debe ser algo gigante, pero por lo menos sí las personas que vayan a tener contacto, que ellas tengan sus mecanismos de protección, el distanciamiento,
¿sí? Tengan su protector, esas cosas, básicamente. De acuerdo. También nos preguntan acá por un tema del alistamiento de entrega de los apartamentos. Digamos que ahí respondiendo un poco según lo que nos salió en el taller con Habitat, eso es una actividad que hace parte de la obra. Entonces sí está permitido, pero tiene que estar contemplada la actividad dentro del protocolo de bioseguridad. O sea, no Sí, pueden señor. haber 10 personas haciendo alistamiento al mismo tiempo en el apartamento, tiene que estar igual, o sea, contemplado entre el protocolo, manteniendo distanciamiento social, manteniendo, por supuesto, sus elementos de protección individual, localizando recorridos y demás, ¿verdad, Laura? Sí, sí. De hecho, vimos protocolos que tienen definidas las fases y varios de que tenían sala de ventas tenían contenidas aparte. Entonces, tenían esas diferencias en el protocolo y eso es importante. No quiere decir que el protocolo de seguridad sea solamente para la obra y las salas de ventas sean un punto aparte, no tienen que estar vinculados. Ya que lo Además, mencionas, perdón, Laura, ya que lo mencionas con el tema de sala de ventas, es importante que tengamos claro que hasta el momento no se ha dado autorización para tener salas de ventas abiertas al público. Estas salas de ventas se están manejando de forma virtual, ujú, pero no hay todavía autorización para apertura de sala de ventas al público, ¿verdad? sí, así es. Así es, pero tenemos ya protocolos de obras que los han incluido. Entonces es importante que también estemos pensando porque en cualquier Claro. momento se puede generar esta reactivación. Claro, o sea, en este momento, por ejemplo, estaríamos pensando, sin saber que si así va a ser, que si finalmente el 25 se puede dar inicio, por ejemplo, con el tema de sala de ventas, pues tendríamos ya que tener un protocolo pensado para atención y para apertura de esas salas de ventas en el momento en que se autorice, ¿verdad? Claro que sí. Ok, muy bien. Bueno, aquí hay otras preguntas que nos han hecho que tienen que ver sobre todo con el tema de oficinas administrativas, como lo hablábamos, y hay otras que ya tienen que ver con Secretaría de Movilidad, con Secretaría de Hábitat. Entonces, nosotros estamos actualizando nuestras preguntas y respuestas con lo que nos va enviando Secretaría de Hábitat. Estamos buscando también el espacio, un espacio parecido a este con la Secretaría de Movilidad y se los estaremos anunciando en su momento. Pero sí quisiera, Laura, que como para empezar a cerrar este espacio, nos contaras también, ya nos habías adelantado algo sobre las oficinas administrativas, pero que nos cuentes, digamos, qué aspectos son importantes para tener en cuenta en ese protocolo de oficinas administrativas que empezarán a elaborar también en el momento en que haya autorización. Ok. Hay unos puntos específicos que digamos que son transversales a todas las actividades, pero en las zonas administrativas consideramos que es aún más importante todo el proceso de el distanciamiento físico y el distanciamiento social. Distanciamiento físico entre los puestos de trabajo y el social frente a las conversaciones que se den con los compañeros, al compartir el almuerzo, compartir medias nueve, once, en el caso de que se dé en la empresa. Es importante que también se refuerce en las zonas administrativas el lavado de manos y la desinfección de los puestos de trabajo, de los teclados, de todas las videoterminales o las máquinas o herramientas que tengan las personas que trabajen en estas zonas de la empresa. Adicionalmente, es importante que se refuerce el uso de los tapabocas porque están ya en un espacio cerrado y garantizar el tema de ventilación. Si bien es cierto, la resolución 666 habla de un ejercicio de comunicación y de estrategia comunicativa, consideramos que en estas zonas es mucho más importante hacerlo, pues porque es cuando más permanecen en un solo recinto, que carece pues de ciertas dinámicas, como es principalmente la ventilación. Nos inquieta mucho las dinámicas que se vayan a dar con el tema del uso del aire acondicionado o
del mecanismo de ventilación que se tenga, si se tiene ventilación mecánica. Fabuloso que se pueda acceder a ventilación natural, pues para que transite el espacio de trabajo y digamos que garanticemos una zona confortable para las personas. Importante las zonas de desinfección, las zonas de lavado de manos. Hay una observación que desde la Secretaría tenemos y es que en estas zonas administrativas es importante que se revisen las buenas prácticas de los trabajadores. ¿Sí? El lavado de manos antes, después de usar el baño, antes y después de consumir los alimentos, pero hay una recomendación muy importante y está relacionada con el cepillado de los dientes. Procurar que esta práctica sea optativa. ¿Sí? No quiere decir que les vamos a decir a los trabajadores que no lo hagan, no, por supuesto que no, pero sí que sea optativo, porque sabemos que el cepillado en una zona de trabajo es una fuente muy grande de propagación de este virus. Recuerden el mecanismo de, de viaje, digámoslo así, la propagación y el tema de la saliva es algo que no nos imaginamos el potencial que tienen para contagiar. Entonces es importante que se revisen ese tema sobre las buenas prácticas, sobre tratar de mitigar las reuniones, aprovechar todos estos medios virtuales que se vienen ahora utilizando para que nuestros trabajadores estén aislados, no realicen sus reuniones en una sola zona. Y para eso, pues, en este momento la tecnología nos apoya. Importante también que, como se hacen en las obras, en la zona administrativa también se hagan los test de sintomatología, identificar temperaturas, dolores de cabeza, dolor de cuerpo y otros síntomas relacionados al tema de contagio por COVID. Es importante que también se revise el tema de desplazamientos, todo lo que implementó la Secretaría de Movilidad, pues porque también, si bien ellos realizan viajes en Transmilenio, algunos en moto, en bicicleta, pues es importante que en estas áreas de trabajo también se refuerce eso. Importante también que se revise un poco todos los aspectos relacionados con la desinfección, no solamente de sus computadores, sino del uso de teléfono celular o teléfono fijo o de diademas, que se piense muy bien este ejercicio y que también se piense un poco si los compañeros de estas zonas administrativas utilizan uniformes, pues mejor, o tratar de vincular el proceso de desinfección a la ropa que ellos se encuentran utilizando en este momento para garantizar que la salida pues sea la más adecuada. Todo en aras de proteger también a la familia. Ok, Laura, muchas gracias. Bueno, aquí hacen una pregunta insistentemente. No sé si tú, digamos, desde la Secretaría de Salud tenga la respuesta, pero la vamos a transmitir. Y es sobre, ya digamos que el sector de la construcción tiene un horario para laborar. O sea, nosotros podemos laborar entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Eso es lo que está establecido. Lo que no nos deja claro un poco, digamos, la reglamentación actual es si ese horario se puede manejar también en sábados, domingos y festivos. ¿Tú sabes si eso está permitido? Cuando se dio la definición de horarios, digamos que nosotros no manejamos ese tema, pero yo estuve en la reunión para la definición de horarios y decían que hay un decreto en donde prohíbe que se realicen este tipo de trabajos los domingos y los días feriados. Sí, Pero el ahí código de sí, policía. y yo le solicitaría escalarlo sí con Secretaría de Hábitat, que ellos sí tienen digamos que la línea directa para definir incluso con la Secretaría General, porque son ellos los que establecieron como tal Sí, con los procesos. Secretaría General. Sí, Bueno, yo digamos que ahí me permito también dar respuesta sobre eso con lo que nosotros hemos podido indagar y es efectivamente lo que Laura está diciendo. Recuerden que hay unas normas que no han sido modificadas ni desmontadas hasta el momento que tienen que ver, por ejemplo, con código de policía. Esa norma no ha sido derogada, no ha sido modificada y por tanto hay que cumplirla incluso
teniendo en cuenta el tema de emergencia sanitaria. Esa es la norma que no permite que nosotros hagamos una extensión en sábados, domingos y festivos, pues de trabajos de cierta naturaleza. Entonces, en este momento no tenemos ningún conocimiento de ninguna norma que nos permita hacer labores fuera de los horarios que ya estaban permitidos previamente por código de policía. Y la restricción de horarios que se da entre semana tiene que ver sobre todo con el tema de circulación y de saturación del transporte público. Por tanto, y de circulación en general de personas, pues como en la calle, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por eso está y rige en esta emergencia sanitaria. Bueno, yo les voy a dejar o les vamos a dejar en el chat, les vamos a dejar un link, por favor, para la evaluación de este espacio. Y recuerden que allí hemos dejado también nuestro link de preguntas y respuestas que por supuesto alimentaremos con lo que ha salido de la jornada de hoy. Yo creo que vamos entonces a dar cierre en este momento agradeciéndole a Laura, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en la jornada. Me parece que los ejemplos fueron muy claros. Nos quedamos con unos mensajes absolutamente importantes para el sector, para nuestra operación. Nos quedamos aquí, digamos, con este mensaje de, primero, no podemos olvidar que estamos en una emergencia sanitaria, en una situación absolutamente nueva y desconocida, en la que nuestro proceder puede ser ese factor que detenga la propagación del virus o el factor que lo proyecte, que lo catapulte. Entonces tenemos que estar muy conscientes, em, muy conscientes de este tema todo el tiempo. Segundo, que para nosotros en el sector de la construcción ya hay establecidos, digamos, unos protocolos en términos de elementos de protección personal para cada una de las actividades y esos protocolos no se pueden olvidar. Es cierto, estamos en emergencia y necesitamos establecer unas cuestiones complementarias, como por ejemplo lo decía Laura, el buen y adecuado uso del tapabocas en las zonas de tránsito, por ejemplo. Eso no quiere decir que yo olvido mi protección respiratoria para actividades en las que debo tener un elemento específico con unas características específicas. Eso no quiere decir que olvido ponerme mi casco, mis guantes específicos, mis botas, eso no puede pasar. Y además, recordar que hay que tener es unas medidas complementarias, adicionales a esas que ya han estado establecidas para nuestra actividad toda la vida. Recordar que el distanciamiento físico, que el lavado de manos, que todas las estrategias de capacitación son fundamentales dentro de cualquier espacio de trabajo y de convivencia, de hecho, para frenar esa propagación del virus y para poder hacer un cuidado efectivo no solamente de nuestros trabajadores, sino pues de la sociedad en general, porque ellos salen y además van a estar en contacto con sus familias posteriormente. Recordar también que es importante hacer una articulación de esos protocolos que tan juiciosamente se han establecido dentro de nuestras obras con los protocolos de los proveedores, de nuestros proveedores de materiales y de otras instalaciones. Preguntar cómo se está manejando ese protocolo, pues para no afectar, por supuesto, la seguridad en nuestras obras. Recordamos también, nos lo decía Laura hace un momento, que por ejemplo salas de ventas van a requerir también que se cumplan los protocolos. Esto venía también desde la circular conjunta 001, que en este momento no se ha dado autorización de apertura, pero que en el momento en que se dé autorización de apertura se van a hacer, me imagino yo, unas visitas de acompañamiento para ver cómo se están cumpliendo esos protocolos. Laura, no sé si esta respuesta la tengas en este momento, pero nos preguntan sobre las oficinas administrativas. Cuando me imagino yo, cuando nos den autorización para comenzar con trabajo en oficinas administrativas, ¿tendremos que hacer radicación de protocolos? No, radicación no, pero sí
De pronto sí lo que se va a pedir es una actualización o complemento de esos protocolos que ustedes ya radicaron, ya enviaron a la Secretaría de Hábitat inicialmente a través del mecanismo que se definió distritalmente, pero no van a tener que radicar uno nuevo, no, va a ser sobre la misma dinámica que estamos estableciendo en este momento. O sea, muy seguramente va a llegar la visita de Secretaría de Salud y vamos a tener en las oficinas administrativas que tener esa actualización de ese protocolo. Claro, ¿qué pasa? Como les decía hace un momento, hay protocolos que definieron las empresas y que tienen todas sus áreas de trabajo. Entonces, no solamente se quedaron con obras, sino también enviaron de una vez el ejercicio administrativo. Entonces, digamos que ellos no tendrían que hacer una actualización porque en ese protocolo ya está. De hecho, la mayoría de empresas ya tienen esos protocolos montados. Son muy pocas las que no Las que incluyeron no el lo tema radicaron. administrativo. Exacto. Ok. Las que sí incluyeron ese aspecto. Ok, perfecto. Bueno, nada, recordarles por favor que la actualización, la actualización normativa está siendo casi diaria. O sea, casi que Sí. todos los días está saliendo un nuevo decreto, una nueva circular. Recordar que en este momento también le pido al equipo, por favor, si nos pone en el chat o si no lo vamos a mandar en las memorias. El link, nosotros tenemos desde Camacol, Bogotá y Cundinamarca en nuestra página un normograma actualizado al día de hoy de todo lo que ha salido en el momento. Entonces, es en estas normas que se han emitido desde la Presidencia de la República, desde la Alcaldía Mayor, desde el Ministerio de Vivienda, en donde se nos indica cuáles son los caminos a seguir. Entonces, por ejemplo, la pregunta que hacen ahorita sobre el trabajo en oficinas administrativas, recuerden que hay una restricción y que se dice que se tiene que priorizar los medios alternativos de trabajo, como es el teletrabajo, por ejemplo, que solamente en los casos específicos que están exceptuados por la resolución 593 y por las actualizaciones que ha tenido esta, se puede laborar y aún así se debe priorizar para los casos administrativos el tema de teletrabajo, de trabajo en casa y las otras alternativas que existen. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, por favor. Nada, Laura, entonces pues no nos queda más que agradecerte por este espacio, de verdad, creo que ha sido muy provechoso contarles pues a todos nuestros asistentes que vamos a seguir actualizando nuestro link de preguntas y respuestas. Laura, esta presentación que tú nos envías, ¿es posible compartirla? Sí, claro que sí. Perfecto, entonces vamos a estarles compartiendo la presentación y les mandaremos un link en el que, o un documento en el que tengamos todos los links que les hemos compartido el día de hoy para que sigan revisando la actualización en esta emergencia. Agradecerles a todos por su compromiso, por la seriedad en el cumplimiento de estas normas y de estas medidas que son de verdad fundamentales, no solamente para el ejercicio del sector, sino para la seguridad de todas las personas que estamos hoy en día enfrentando esta nueva situación, pues que es una pandemia y pedirles por favor que sigan actualizándose y que sigan enterándose de todo lo que va saliendo. Como les digo, desde Camacol trabajamos muy fuerte para que la pedagogía en estos temas sea accesible y ustedes puedan estar enterados de todo lo que va pasando. No nos queda más pues que pedirles por favor que estén pendientes de nuestra programación de nuevos espacios como este. Como les cuento, estamos buscando uno con Secretaría de Movilidad. Entendemos que el tema de reactivación económica ha tenido a todos los estamentos de la alcaldía pues muy ocupados. Entonces estamos pues buscando ese espacio para que sea lo más pronto posible. Mil gracias a todos y les deseamos una feliz jornada y una feliz semana. Muchas gracias, Laura, por tu acompañamiento. Muchas gracias por el espacio, Paola. Espero se hayan dado claridad a inquietudes que tenían y quedamos atentos por si requieren otro espacio, otro proceso para más orientaciones. Con gusto estamos para apoyarlos en el ejercicio. Mil gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos y feliz semana.
Gracias igualmente.